Bueno, nuevamente nosotros aquí en el primer módulo de este tema del Diplomado de Seguridad Vial para Docentes. En el anterior video habíamos visto las cifras sobre el Observatorio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y habíamos hecho un recorrido con el cual pues, lográbamos entender un poco esos datos y esa información que pues tenemos relacionado al tema de los siniestros y más enfocados a nuestros niños, niñas y adolescentes para todo el tema de las actividades escolares y para las instituciones escolares. Entonces, hoy en esta clase queremos enfocarla hacia una pregunta, o bueno, dos preguntas. Vamos a arrancar con la primera y es, ¿cómo pueden las cifras de siniestralidad motivar cambios en la práctica educativa? Y la repito, porque es que muchas veces pretendemos o generamos acciones sin conocer las cifras y sin buscar darle la relevancia que éstas tienen. ¿Sí? Entonces es un tema, como les mencionaba, y es que los números nos hablan y a partir de los números pues nosotros podemos tener las actividades necesarias y requeridas para poder trabajar. Entonces, vuelvo y les leo y es cómo pueden las cifras de siniestralidad motivar cambios en la práctica educativa. Y aquí quiero que lo miremos desde 3 puntos de vista o desde 3 puntos claves que hay que manejarlos y los vamos a desarrollar uno a uno. Perdónenme que va a ser un poco más de letra, ladrilludo, por decirlo de esa manera, pero quiero que sea un ejercicio que ustedes también realicen, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo pueden estas cifras de siniestralidad motivarme cambios en la práctica educativa? Entonces, lo primero que tenemos que ver es conciencia y sensibilización. Esas cifras me van a ayudar para hacer conciencia y hacer sensibilización a los estudiantes, al cuerpo de estudiantes de nuestras instituciones, pero de igual manera a toda la institución como tal, porque es darle a conocer la cifra, lo que viene pasando y de esta manera hacer la sensibilización que corresponde. Aquí quiero tocar 3 puntos principales, ¿listo? 3 puntos principales, para que los entendamos, los trabajemos, los analicemos y ustedes generen otro tipo de herramientas a partir de la conciencia y la sensibilización. ¿Listo? Entonces, con esto arranquemos con el primer punto, conciencia y sensibilización. Entonces, dentro de este proceso lo que tenemos es evidenciar la magnitud del problema. Bueno, ayer o en la clase pasada, cuando revisábamos las cifras del observatorio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, pues vimos la magnitud del problema. ¿Cuál es la magnitud del problema? El número de víctimas que tenemos, ¿sí?, para los niños, niñas y adolescentes. ¿Listo? Entonces ahí es donde nosotros iniciamos con la magnitud del problema. Entonces se están muriendo los niños y niñas. ¿Listo? En tema de seguridad vial, en las vías. Entonces ese es nuestro problema. Y ahí lo que vamos a hacer es que las estadísticas impactan sobre accidentes, lesiones o fatalidades, pueden generar conciencia sobre la importancia de la seguridad y la prevención. Ver los números reales ayuda a comprender que los accidentes no son eventos aislados, sino un problema que requiere atención. Qué buena frase, ¿no? Los números reales ayudan a comprender que los accidentes no son eventos aislados, sino un problema que requiere atención. Un problema que requiere atención. Se nos están muriendo los niños. Y es por eso que hoy estamos sentados acá buscando estas alternativas de concientizarlos, entonces nuevamente, conciencia y sensibilización para lograr mitigar esos números que hoy tenemos y que hemos revisado nuevamente en el observatorio. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estos números nos tienen que hablar, estos números nos tienen que decir hacia dónde tenemos que apuntar. Estos números nos tienen que mostrar el camino desde las instituciones de lo que tenemos que hacer, ¿sí? Y vuelvo y le reitero, no son eventos aislados, sino es un problema que requiere atención. Entonces vamos a poner ejemplos sencillos para que logremos entender. Y es, tenemos pasos peatonales para llegar a la institución, tenemos zonas de parqueo dentro de las instituciones, tenemos
¿sí? Tenemos muchas cosas que posiblemente hoy no las hemos revisado, no las hemos visualizado y que puedan ser problemas de donde generen este tipo de siniestros. ¿Listo? O puede ser que no le hemos hecho conciencia a los niños para que ese tránsito del hogar a la escuela, al colegio y del colegio a la casa, que lo hacen en bicicleta o lo hacen a pie, pues lo hagan de manera segura. Ejemplo, en Bogotá hay un plan que es en bici al colegio, donde los docentes y los estudiantes hacen un recorrido en bicicleta, ¿sí? Donde están guiados, donde están bajo una seguridad, utilizando el tema de las ciclorrutas, donde están, digamos que, controlados para poder llegar sanos y salvos a casa. Entonces, nuevamente, y es a lo que queremos llegar, y es, oiga, estas cifras, ¿sí? este conocimiento del problema, el número con el cual estamos trabajando de siniestros con muertes de niños, niñas y adolescentes, pues ¿cómo lo vamos a mitigar? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se está dando el problema? ¿Sí? ¿Cuáles son esas causas del problema? ¿Dónde tenemos que enfocarnos de este problema? Si es dentro de la institución, si es fuera de la institución, si es en tal recorrido, es en cierto punto. ¿Qué vamos a hacer como institución para lograr concientizar y sensibilizar a nuestros estudiantes y a todo el cuerpo del colegio para que realmente lo miremos de una manera diferente y empecemos a trabajar el proceso? Eso como primera medida dentro de la conciencia y sensibilización. ¿Listo? Segundo, sensibilizar sobre las consecuencias, mostrar el impacto de los accidentes o de los siniestros en la vida de las personas, incluyendo secuelas físicas, emocionales, económicas. Pueden generar empatía y motivar a la acción. Ayer yo les decía que de pronto a veces es muy fuerte mostrar este tipo de situaciones, pero tenemos que buscar la manera de llegar y generar como dice, esa empatía y motivar a la acción. Porque muchas veces nos quedamos con la sola teoría, con escribir, con tener el dato y ya, pero realmente tenemos que ponerle acción y que las personas entiendan y sientan que si eso le pasó a alguien, pues nos puede pasar a nosotros. Que si yo voy caminando mirando el celular y me caí o me siniestré, pues hombre, ¿qué fue lo que pasó? Nuevamente lo que estábamos evidenciando, ¿cuáles fueron las causas para empezar a generar esa acción requerida? Y es, mientras voy caminando no miro el celular. Mientras voy caminando voy atento a la situación. Mientras voy en cicla tengo que estar pendiente de todo. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a trabajar todos los procesos educativos para de una u otra manera entregarle esta información, estos ejemplos o esta realidad de los siniestros a nuestros estudiantes, para que generemos, como lo dicen, pues esa empatía y pues motivarlos a la acción, a que nos movamos. Recuerden que los siniestros en muchas ocasiones no solo es un tema físico, sino también el tema emocional, lo que le sucede a las familias, lo que le sucede al estudiante, lo que le sucede a la institución. Se nos vuelve temas emocionales. Y pues si es con pérdida de la vida, pues al final se nos vuelve un tema también económico. Entonces tenemos que mostrar ese tipo de cosas. Digamos que en algunas charlas que yo siempre doy, le hago 3 preguntas, digamos que al auditorio, y es: ¿usted sabe cuánto cuesta o cuánto puede llegar a costar un siniestro, ejemplo, de solo latas si son de 2 vehículos? Pero pasémoslos acá a los actores que nosotros tenemos. Va en la bicicleta. ¿Cuánto puede llegar a costar un siniestro donde un vehículo estrelle, choque, toque una bicicleta? ¿Sí? Y digamos que el muchacho logró salir bien del tema, pues es el costo de la bicicleta, la pérdida total de su vehículo o de su transporte. O si fue culpabilidad, yo me atravesé como ciclista, pues hombre, los daños materiales a los cuales se vio abocado el vehículo con el cual, pues, al cual le genera este tipo de cosas. Esa sería una de las preguntas con las cuales nosotros tendríamos que trabajar y lograr pues tener claro todo el proceso que nosotros manejamos. Ahora bien, la segunda pregunta que yo les hago: ¿y si no es solo lata, sino ya hay un herido? ¿Cuánto es el valor de ese herido? Y si es un herido leve, ok, ¿cuánto cuesta? Si es un herido grave,
¿cuánto nos cuesta? Si soy yo el herido, pues ahí entra un tema emocional, un tema físico. Entonces empieza a combinarse tantas situaciones y tantas cosas de manejo que tenemos que tener para que este tema de la sensibilización y la concientización pues empiece a trabajarse. El otro punto es, listo, no son latas, no son heridos, sino ya es un fallecido, ¿sí? Dentro de este siniestro ya es un fallecido. Entonces, ¿cuánto puede llegar a costar? Entonces, son los temas que nosotros realmente debemos manejar con nuestros estudiantes, manejar dentro de las instituciones, para que todo este tema de haber conocido el problema, demostrar el impacto, pues realmente nos lleve a la acción para que empezamos a hacer o para que iniciemos las correcciones, las actividades, la concientización, el cambio de currículo o la inclusión dentro de los currículos de los diferentes temas que tenemos que empezar a trabajar. ¿Listo? Ahora, por último, dentro de este proceso, pues queda identificar los factores de riesgo. Analizar las cifras de siniestralidad permite identificar patrones y factores de riesgo comunes, como el exceso de velocidad, el uso del celular al conducir o al caminar, o la falta de uso de equipos de protección personal. Esto permite enfocar las acciones educativas en las áreas más críticas. Entonces, ejemplo, que los estudiantes todos llegan en bicicleta, pero ninguno lleva casco, ninguno tiene elementos de protección personal. O los estudiantes llegan en patineta eléctrica, igual no tienen elementos de protección personal. O todos llegan en ruta escolar, pero ninguno se pone el cinturón de seguridad, ni siquiera el conductor. Que llegan a pie, pero llegan mirando el celular. Entonces, es como identificar esos factores de riesgo que dentro de las actividades de la seguridad vial o del tránsito de estas personas, de nuestros estudiantes, niños, niñas y adolescentes, pues hombre, están llegando a causar el tema de la siniestralidad, el tema de la accidentalidad. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a trabajar como docentes todo el proceso de conciencia y sensibilización para los estudiantes. Y no olviden, lo que nosotros aquí estamos buscando es darles las herramientas a ustedes para que de una u otra manera empecemos a hacer un muy buen trabajo relacionado a la seguridad vial para nuestros niños, niñas y adolescentes. Y este es nuestro primer tema, conciencia y sensibilización. Ahora bien, lo que hablábamos, viene el diseño de estrategias educativas. Y lo voy a hablar muy rápidamente porque esto lo vamos a tratar en módulos más adelante, en el cual pues buscamos que estas estrategias funcionen de una u otra manera y que sean algo diferentes al solo hecho de sentarnos en el tablero o sentar a los estudiantes y copiar y ponerlos, sino que realmente llevemos, como dijimos ahorita en el punto anterior, lleguemos a un tema de acción. ¿Listo? Entonces, vamos a nuestro segundo punto, diseño de estrategias educativas. Entonces, nuevamente, aquí, 3 puntos sencillos, 3 puntos para conversarlos, 3 puntos con los cuales ustedes pueden empezar a trabajar. Así como en el anterior yo también puse 3 puntos, pues hombre, ¿cuántos más pueden llegar a ustedes a trabajar? No solo mirar el riesgo, no solo saber cuál es el problema, no solo buscar las alternativas de sensibilización y demás, sino ¿qué más? ¿Qué más puede generarse ahí? Ahora, desde el punto de vista de diseños de estrategias educativas, pues yo voy a dar 3, ¿sí? Que me parecen fundamentales dentro del proceso, pero ustedes pueden empezar a trabajar muchas más, ¿sí? Pero que realmente se trabajen a conciencia, ¿listo? Entonces empecemos. Adaptar el contenido a las necesidades. Las cifras de siniestralidad ayudan a diseñar programas educativos más efectivos adaptados a las necesidades específicas de la población. Lo hablábamos en la clase anterior. No es lo mismo al norte de Colombia que al sur de Colombia, ni al oriente ni al occidente. No es lo mismo una educación rural a un colegio rural, a un colegio de ciudad. No es lo mismo una población de 50 estudiantes, de 1000 estudiantes. No es lo mismo tener un transporte o no tenerlo a que todo el mundo ande a pie, lo que sea. Entonces, ojo porque aquí nos lo están diciendo. Adaptar el contenido a las necesidades. Las cifras de siniestralidad ayudan a diseñar programas educativos más efectivos, adaptadas a las necesidades específicas de la población. Por ejemplo, si las estadísticas muestran un alto índice de accidentes en adolescentes, se pueden desarrollar programas de educación vial dirigidos a este grupo de edad. Entonces, recuerden, nosotros fuimos al observatorio. ¿Listo? Sacamos las cifras, tenemos las cifras, pero ahora llevemos y decantemos eso a la realidad de nuestra institución. ¿Será que nuestra institución
si está metida dentro de estos números o no está metida dentro de estos números, o los números son totalmente diferentes. Pero entonces empecemos a buscar cómo impacta en nuestros niños, niñas y adolescentes, para que adaptar este contenido a las necesidades, pues sea exactamente lo que la institución educativa y ustedes como docentes deben hacer o tienen que hacer referente a este punto. ¿Listo? Entonces, como primero, adaptar el contenido a las necesidades. Segundo, priorizar los temas claves. Porque dentro de estos procesos podemos tener muchos temas, pero tenemos que mirar cuáles son los claves. Las cifras permiten identificar los temas que requieren mayor énfasis en la educación. Si los datos muestran un aumento de los accidentes o de los siniestros laborales, o en este caso vehiculares relacionados con el uso de maquinaria, vamos a poner pesada, se puede intensificar la capacidad de seguridad vial para el manejo de estos equipos. Digamos que aquí lo que queremos es si están relacionados con el uso de los buses, ejemplo, o con el uso de las bicicletas, con el uso de diferentes tipos de maquinaria o equipos, ¿sí? O vehículos. En este caso, lo que tenemos que hacer es intensificar las capacitaciones en este tipo de seguridad. ¿Listo? Puede ser que la siniestralidad de nuestros niños, vamos a poner los ejemplos, no se da dentro de la institución, sino fuera de ella cuando se trasladan desde su casa al hogar. Entonces también tenemos que concientizarlos de esa manera, que los pasos peatonales se respetan, que el semáforo se respeta. Entonces digamos que aquí coloco un ejemplo generalizado, ¿sí? Que lo debemos enfocar directamente al proceso de lo que ustedes están manejando dentro de la institución. Entonces, siempre priorizar esos temas claves. Aquí lo prioricé, lo ponemos como un tema general, el tema de seguridad vial, pero ustedes lo tienen que revisar. Revisar si es los pasos peatonales, el tema de semaforización, las velocidades a las cuales andan, los tipos de vehículos que tenemos, si tenían verificaciones o no, sí, toda una serie de temas que pueden llegar a desglosarse de todo este proceso que nosotros tenemos acá. ¿Listo? Y por último, pues evaluar la efectividad de las intervenciones. Entonces, las estadísticas sirven para monitorear la efectividad de las estrategias educativas implementadas. Entonces, ustedes ya, con todo lo que hemos desarrollado, con la primera de adaptar el contenido, de priorizar los temas claves, pues aquí ya tenemos estrategias educativas implementadas. Y es que, pues realmente hacerle el seguimiento a ver si nos están funcionando o no. Si después de una campaña de prevención se observa una disminución en las cifras de siniestralidad, se puede concluir que la campaña ha sido exitosa. Me he dicho, ok, lo estamos haciendo bien. Ese es el camino. Pero entonces tenemos que empezar a trabajar, tenemos que empezar a darnos, digamos, que la línea clara dentro de los procesos que nosotros manejamos. Es importante, nuevamente, que tengamos conciencia y sensibilización, tengamos un diseño de estrategias educativas y ahora nuestro tercer tema es fomentar la participación y la responsabilidad. ¿Ok? Entonces, aquí ya tocamos estos tres temas fundamentales de la pregunta que hicimos inicialmente y es ¿cómo pueden las cifras de siniestralidad motivar cambios en la práctica educativa? Entonces lo planteamos desde tres puntos: conciencia y sensibilización, diseño de estrategias educativas y fomentar la participación y la responsabilidad. Y aquí en fomentar la participación y la responsabilidad pues volvemos a lo mismo, tres puntos. Pero vuelvo y les digo, estos tres puntos los manejan ustedes desde lo que nosotros presentamos, pero de aquí para allá ustedes pueden desarrollar muchas más cosas y meterle carnecita, como se dice, a todo este tema. Entonces, en el tema de fomentar participación, pues tenemos involucrar a la comunidad educativa, compartir las cifras de siniestralidad con estudiantes, docentes, padres de familia y personal administrativo puede generar un sentido de responsabilidad compartida en la prevención de accidentes y siniestros. Micho, las cifras son para mostrarlas, las cifras son para darlas a conocer, las cifras son para que la gente entienda que a partir de todo esto estamos generando nuestro plan de concientización, nuestro plan de trabajo y pues al final que todo el mundo esté involucrado y la participación es sumamente importante. Luego, promover la cultura de seguridad, utilizar las estadísticas, promover la adopción de comportamientos seguros en todos los ámbitos de la vida, tanto dentro como fuera del entorno educativo. Lo que hablábamos, no solo dentro de nuestra institución, sino qué pasa afuera. Creo que en el primer video lo decíamos, y es buscar que
les demos las herramientas a los niños, niñas y jóvenes y adolescentes para que cuando sean adultos esas herramientas les sirvan, las recuerden, ¿sí? Herramientas tan sencillas como muchos de nosotros, nuestros padres nos enseñaron a mirar cuando íbamos a cruzar la calle para lado y lado. Eso es lo que nos queda dentro del entorno de lo que tenemos que hacer, ¿sí? Muchas de esos comportamientos seguros es saber que nos enseñaron que el semáforo para poder cruzar debe estar en rojo para los vehículos y en verde para nosotros como peatones, ¿sí? Nos enseñaron a respetar los límites de velocidad. Ese tipo de cosas son las que nos llevan a que la cultura de seguridad vial pues no solo se quede en la institución, sino que sea un proceso educativo para toda la vida de nuestros estudiantes. Y por último, pues empoderar a los estudiantes. Es brindar a los estudiantes información sobre las cifras de siniestralidad y las herramientas para analizarlo que les permita tomar decisiones informadas y responsables en relación con su propia seguridad y la de los demás. Entonces, voy a poner un ejemplo. De pronto no lo vimos dentro del proceso en el video anterior, pero se sabe que las cifras en Colombia, el que mayor aporta en temas de siniestros son los motociclistas, las motos. Tienen un 61%, son las estadísticas al 2023. Las del 2024 pues se vienen construyendo. Y pues vamos a decir, muchos de nuestros estudiantes llegan en moto. Entonces, la cifra les va a ayudar a ellos a entender la seguridad que deben tener a la hora de estar transportándose dentro de esa moto o con esa moto, ¿sí? Que la moto es un elemento, es un vehículo con el cual ellos están haciendo un desplazamiento, pero también dándole la responsabilidad. ¿Por qué? Porque otro número que nos dicen es que, saliéndonos un poco de los niños, niñas y adolescentes, es que las personas que más se mueren, o digamos que el género que más se muere somos nosotros los hombres, ¿sí? Con más del 80%. Pero también las edades en las cuales nos morimos por todo este tipo de cosas, pues vienen desde los 15 hasta los 25, 30 años. Entonces, den en cuenta que todo este tipo de situaciones, este tipo de cifras y análisis que se llegan a tener de las, digamos que del observatorio, como lo vimos ayer, que es la fuente oficial de los siniestros viales en Colombia y de los muertos, pues hombre, nos sirve para que hagamos conciencia a nuestros estudiantes. Entonces, para no alargarme más, porque yo sé que hoy solamente estamos pues, viendo como cosas netamente de lectura, pues quiero dejarlos con esta pregunta para que en el siguiente video lo podamos trabajar, y es de qué manera puede un docente traducir las víctimas en siniestros viales, ¿sí?, en actividades que hagan que los estudiantes valoren la seguridad vial como un componente esencial de su vida diaria. Y creo que les di las herramientas, a partir de conciencia y sensibilización, diseño de estrategias educativas y fomentar la participación y responsabilidad. Ahora bien, ¿de qué manera puede un docente traducir las víctimas en siniestros viales en actividades que hagan que los estudiantes valoren la seguridad vial como un componente esencial de su vida diaria? Los dejo ahí y nos vemos en un próximo video donde entraremos a resolver o a dar los tips para dar respuesta a esta pregunta. Muchas gracias.